Qué bueno que continúan con nosotros en esta entrevista central del Despertador. Como ya ustedes pueden ver, vamos a conversar con la política Minú Tavares Mirabal, que es la presidenta del partido Opción Democrática. Buenos días y bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Minú. Nosotros tenemos una situación política bastante, digamos, controvertible, embarazosa, difícil, a la que mucha gente no le ve casi salida. Por ejemplo, hay un enchivamiento en lo que respecta a la ley de partidos políticos, a la ley de los procesos electorales. Hay una realidad que parece como que uno va contra marea permanentemente. ¿Cuál es la salida? ¿Qué tenemos por delante? Los términos en que los grupos opositores tienen que plantear el desplazamiento de la actual estructura de poder en el país. Los proyectos autoritarios tienen esa característica. Es decir, que es un proyecto autoritario, por lo tanto es la negación de la democracia. Y entonces pareciera que cualquier salida es un imposible, pero yo estoy convencida de que no. Por eso sigo en la política, por eso intento llevar adelante un proyecto partidario y un proyecto político que sea, digamos, capaz de caminar en la dirección de construir esas salidas, porque definitivamente las salidas tenemos que construirlas. Y aunque no se vean, existen. Y aunque no se vean, existen. Y la salida yo creo que en este momento pasa por recoger lo que ha sido un gran sueño. Yo creo que se expresa de manera muy fehaciente en estos momentos en una mayoría considerable del pueblo dominicano. Es de que se construyan alternativas. Y que se construyan alternativas democráticas, decentes, comprometidas con un manejo honrado y honesto de los recursos públicos, que son los recursos de todos y de todas, cosa de la que hemos carecido desde siempre prácticamente, pero que ha caracterizado sobre todo a la forma de hacer política post-tiranía, vamos a decir, que se ha sustentado precisamente en el robo, en la corrupción y en la impunidad que protege todo eso. Entonces hemos sido víctimas de esa política que se ha disfrazado de democracia, cuando en el fondo lo que había estado haciendo era protegiendo precisamente, primero, a los corruptos, a los criminales, a los ladrones de la tiranía que siguieron en el poder, que siguieron cohabitando en la República Dominicana sin que aquí nunca se hiciera justicia. ¿Sí? Aquí no hay un solo condenado de la tiranía y no hay un solo condenado tampoco de los actos posteriores de corrupción. De modo que lo que estamos es frente a la impunidad que hay que terminar y que claramente también una gran mayoría del pueblo dominicano ha venido identificando y que se ha ido haciendo cada vez más evidente que ese es el primer problema que hay que atacar, porque no es posible construir nada mientras no haya justicia en nuestro país, mientras no se sienten las bases para establecer las sanciones a quienes se roban el país, a quienes lo saquean, a quienes además se creen que tienen casi un poder que en algunos momentos tú los escuchas y pareciera que creen que es divino. O sea que, bueno, de alguna manera sienten que lo heredaron, porque muchos actores de esa tiranía siguen estando vigentes, siguen tomando decisiones, nunca se han despegado del poder. Así es. Así que la salida pasa por ahí, claramente se está diciendo en las calles, y a nosotros los políticos progresistas, los políticos decentes y los políticos honestos, nos toca dar los pasos necesarios para crear esas alternativas que sean capaces también de encantar al pueblo dominicano y de encarnar esas expectativas. Correcto.
Precisamente usted hablaba de herederos de la tiranía. Hay una tiranía que marcó a todos los dominicanos y a su familia en especial. Ahora hay un nuevo actor en la política dominicana. Hablamos de Ramfis Domínguez Trujillo. Usted habló en una ocasión de que sus aspiraciones serían una provocación. Así es. ¿Es parte de la democracia lo que está ocurriendo ahora? Incluso está recibiendo el respaldo del Partido Demócrata Institucional. Yo creo que es parte de la falta de democracia. En ningún país que tenga democracia eso sería presentable. Un tipo que crea una fundación que la preside para difundir las ideas y el proyecto de una tiranía, no podría estar teniendo la atención mediática y la atención a través de las redes que ese señor ha estado teniendo. En un país donde si aquí hubiera habido justicia, si aquí los responsables de esa tiranía y los responsables de después hubieran pagado por los crímenes y delitos que cometieron, eso no estaría pasando, porque es impresentable, se ve no solamente impresentable políticamente y éticamente, estéticamente, desdice mucho de la sociedad en que estamos viviendo y de quienes la dirigen, porque en gran medida hay que ver esto como una expresión del fracaso de esas élites no democráticas que nos han venido gobernando todos estos años. Usted como víctima, porque es hija de una de las hermanas Mirabal, ¿cómo se siente con estas aspiraciones y un supuesto respaldo social, incluso a nivel internacional, que está recibiendo esta persona? ¿No? Y también nacional, que a uno le entran dudas claramente con respecto a cuáles son los apoyos que ese señor está teniendo, con un discurso absolutamente alejado de la democracia. Y nada más hay que ver algunas de las cosas que dijo ayer, a donde precisamente la palabra democracia o la palabra libertad estuvieron totalmente ausentes, ¿no? Entonces, lo que yo sienta como hija, como víctima, no es tan trascendente. Yo creo que lo importante es lo que como dominicanos y dominicanas seamos capaces de hacer para dejar definitivamente atrás en el pasado esas conductas deleznables, reprochables, criminales, asesinas, ladronas, porque todo eso es lo que representa la dictadura, todo eso es lo que representa la prolongación de esas élites que fueron aliadas de la dictadura y que después han seguido prolongándose en el ejercicio del poder. Pero cuando usted dice provocación, ¿a qué se refiere? ¿Que esas aspiraciones son una provocación? Son una provocación al pueblo dominicano, claro, son una provocación al sentimiento de justicia que el pueblo dominicano está demandando, son una provocación a las víctimas también, claro, y son una provocación a un país que se sustenta supuestamente en la construcción de unos padres y madres de la democracia dominicana que están siendo atropellados, que están siendo provocados, que están siendo negados, desconocidos, sobre la base de una gran mentira y sobre la base de lo que sostiene siempre a las dictaduras y a cualquier proyecto autoritario, el miedo. El miedo, porque no es... no es una situación sencilla, no es una coincidencia el hecho de que ese proyecto venga a salir en un momento en que aquí, a través de muchos medios, varios grupos políticos, varios partidos políticos reconocidos, no solo el de este señor del PDI, varios partidos políticos están apostando a ese miedo. Y cuando ese miedo se sustenta en una irresponsabilidad, en un abandono
del gobierno por parte de sus responsabilidades, y me refiero a las responsabilidades del control de la frontera, de la migración, entonces encuentran, digamos, caldo de cultivo este tipo de proyectos. ¿Con futuro o no? Yo creo que no, eso no tiene futuro. Yo creo que incluso tal vez habría que hacerle un poco o escuchar con atención lo que dice mucha gente, lo que siente mucha gente, que eso está siendo también promovido como parte de la propaganda del propio gobierno. Porque no olvidemos que este gobierno tiene un librito en el cual están aplicándose totalmente todas las teorías goebbelianas, nazistas de la comunicación. Todas. Absolutamente todas. Entonces el gobierno está aplicando eso, de modo que yo no descarto que lo que la gente dice de que está siendo apoyado, y de hecho también conocemos las denuncias que se han hecho acerca de los negocios ilícitos y del robo en el que ese señor también ha estado implicado, y vamos a quedarnos solo con lo que ha sido más difundido, que es el tema del BNB, del Banco Nacional de la Vivienda. Pues ahí nos damos cuenta que esa alianza con esos sectores sigue viva y le permite a ese señor, con el dinero que le han robado al pueblo dominicano, el que les robaron antes y el que le siguen robando ahora, echar adelante este tipo de proyectos. Bueno, háganos una pausa. Tenemos muchos temas en el tintero que agotaremos al regreso de inmediato.